para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast para estar bien de Tu Salud Guía. Hoy hablaremos sobre ginecología. Vamos a resolver esas preguntas que tal vez has escuchado, has tenido y que no te atreves a hacerlas. También vamos a desmentir mitos, vamos a aclarar muchísimas dudas de la mano de una experta en ginecología. Hoy me acompaña la doctora Valentina Ortega Rivera. Ella es ginecóloga, epidemióloga. Doctora, bienvenida al podcast para estar bien de Tu Salud Guía. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes e igual resolver las dudas que muchas pacientes tienen respecto a la ginecología. Este es un tema sencillamente taquillero. Creo que es un tema que no solamente nos debe interesar a nosotras las mujeres. En ginecología hablamos también para los hombres, para las mujeres, para las niñas a temprana edad, para los jóvenes en general y para las personas adultas. Entonces vamos a hablar de muchas cosas acá interesantes que ya previamente lo hemos visto y creo que vamos a resolver muchas inquietudes. Gracias por estar aquí. A ustedes quiero invitarlos a que nos escuchen también en Spotify, en Apple Podcast y que dejen todas sus preguntas en nuestro canal de YouTube. En lo posible vamos a estar respondiéndolos. Bueno, doctora Valentina, para iniciar, creo que vale la pena hablar un poquito sobre por qué se dan tantos mitos, por qué de hecho a la gente le da tanta pena o le cuesta trabajo llegar a una consulta de ginecología. Hoy en día, ¿por qué todavía se sigue dando eso? En realidad yo creería que los mitos y los tabús que tenemos respecto a nuestra sexualidad o quizás a la parte de la profesión como ginecología es el desconocimiento de nuestros propios órganos. Entonces desconocemos quizás el nombre propio de cada órgano, entonces desconocemos que tiene un nombre que se llama ovario, que se llama útero, vagina, vulva, y quizás por ese mismo desconocimiento no educamos a nuestros niños específicamente en los nombres que tiene nuestro aparato reproductor. Y a modo general, ¿sigue habiendo un desconocimiento o no un reconocimiento de la especialidad como tal por parte principalmente de las mujeres? No hay, ¿será que una aceptación para poder acercarse con naturalidad y tranquilidad a consultar acerca de sus dificultades a nivel ginecológico? Claro, muchas mujeres tratan como de ocultar o de por desconocimiento también, de no consultar tempranamente porque creen que son normales los síntomas que puedan presentar. Entonces pongo el caso, cuando iniciamos nuestra primera menstruación, que se llama menarca, en nuestra primera menstruación muchas mujeres empiezan con dolor pélvico, entonces dolor que ellas lo asocian como dolor bajito, es un dolor que se intensifica mucho, que inclusive es incapacitante, entonces muchas veces dentro de nuestra cultura o mitos, las mamás que obviamente no van a tener como esa educación adecuada para poder decirle a las niñas, ven, esto no es normal, le dicen, no, tranquila, yo también pasé por esto. Y resulta que esto es un problema, ¿cierto? Las menstruaciones no deberían de ser dolorosas. El generar dolor durante la menstruación hay que tratar de decirle a nuestros hijos, tenemos que consultar, hay algo que está pasando que no es normal. Seguramente estas mamás, y de acuerdo a las edades también creería yo, y culturalmente, pueden sentir pudor, mucha pena por preguntar acerca de estos temas. ¿Qué caso particular en la consulta has tenido, así que nos sirva como referente para de pronto concientizarnos un poco de la importancia de hablar con tranquilidad frente a un médico? Entonces, un tema que es muy importante que quizás no tratamos muchas veces son las señoras que ya experimentan su periodo de menopausia. Entonces, en su periodo de menopausia hay muchos cambios físicos, hormonales, de ánimo, de emociones. Entonces, estas mujeres, algunas van a presentar un síntoma que es muy frecuente que se llama resequedad vaginal. Entonces, sienten que su vagina es seca por los cambios hormonales que están presentando. Entonces,
lo ponen como normal y resulta que esto está interfiriendo en su salud o en su calidad de vida o en su día a día, en su pareja. Entonces quizás no consultan por pena a decir que no pueden tener o disfrutar su vida sexual adecuadamente porque están de pronto con el síntoma de resequedad. Y asumen entonces que es normal y se quedan con esa normalidad, pero realmente hay tratamientos efectivos que pueden contrarrestar como esta parte y mejorar la calidad de vida en ese sentido. Sí, claro. Y eso es como una invitación a también a que ellas consulten, de que toda duda que se genere en esta etapa de la vida, que también es muy linda, que es la menopausia, te lleve a consultar con el ginecólogo. Que el ginecólogo sea un apoyo, una mano derecha en este proceso que se está viviendo, que es un proceso que aunque es difícil porque implica muchos cambios, es un proceso que se puede vivir adecuadamente, que se puede vivir bien. Y el no consultar oportunamente puede tener otras consecuencias mayores dificultades frente a la enfermedad, tener infecciones o enfermedades adicionales y las mujeres no lo consideran así. Sí, pues en realidad cuando no se consulta a tiempo en este tipo de temas, muchas veces hacemos que nuestra enfermedad progrese, ¿cierto? Entonces va progresando así sea lentamente, que la molestia se va volviendo un poquito más intensa cada vez y ya cuando está en su punto máximo de intensidad o que ya te genera mucha molestia, es donde empezamos a consultar y quizás los tratamientos ya no sean tan efectivos como cuando estaba empezando. Entonces, muchas veces el resultado que uno quisiera con las pacientes, ayudarles a que ya no tengan ese síntoma, a veces el resultado no es del 100%, sino Bueno, que disminuye. esta es la invitación a que consultemos para poder tener más oportunamente un tratamiento y no llegar pues como a esos casos. Ahora que estamos hablando de la menopausia, ¿qué tan cierto es que debemos de pronto tener una preparación hormonal para asumir esta etapa de la vida nosotras las mujeres? Entonces, es un tema interesante, muy debatido. Digamos que desde el tema de la menopausia abarca muchos síndromes, abarca muchos síntomas. Dentro de esos síntomas no solamente está la resequedad vaginal, sino las oleadas de calor que se presentan, que son muy intensas y son las que más generan como alteración en la calidad de vida. Está la irritabilidad, los cambios de humor, las alteraciones del sueño, a veces las ganas de no hacer muchas cosas, sino que ya sentimos que no somos capaces de hacer ciertas cosas por la etapa en la que estamos. Entonces sí, o sea, prepararse con tu ginecólogo o consultar en el momento adecuado te ayuda a que esa etapa de la menopausia sea un poco más tranquila y sea un poco más llevadera, en el sentido de que puedas ser más feliz en este proceso. Tengo entendido entonces que se puede realizar un examen de laboratorio para determinar hormonalmente cómo estamos y a partir de ahí pues el ginecólogo es quien decide cómo hacer el tratamiento, ¿cierto? Además, una de las preguntas muy frecuentes en cuanto a la menopausia es ese rango de edad en que se nos va el periodo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Consideramos de pronto que sí es real que son 30 años, contamos 30 años desde que nos llega ese periodo y más o menos ese viene siendo un promedio o esto no es cierto. No, mira, normalmente la menopausia va a depender mucho del lugar geográfico en el que nos encontremos, ¿cierto? Porque el medio influye en pues, en nuestra vida. Entonces, para Colombia, más o menos la edad promedio de menopausia es entre los 45 y los 55 años. Claro está de que ese periodo de la menopausia va a estar muy ligado a cómo fue la menopausia en la familia, ¿cierto? En tu mamá, Ujú. en tu hermana, si es un Tiene poco un componente mayor. genético Tiene importante. un componente, sí, que se comporta en la familia de la misma manera. Entonces, si en la familia te llegaba a los 50 años, ya era el último periodo, posiblemente a ti también te va a ser el mismo periodo a los 50 años, 49 años. Se te va a ir. Ok. Bueno, ahorita que estamos hablando del periodo, Ujú. hablemos con más profundidad acerca de un tema importante y es ese cambio de emociones que se vive o que vive la mujer durante todo su proceso hormonal en un mes. He escuchado por ahí que dicen que tal vez una mujer tiene, ¿qué? 4 personas diferentes al mes, más o menos. Esto es cierto. ¿Por qué pasa esto?
Sí, pues en realidad nuestro ciclo ovárico va muy de la mano del ciclo menstrual. El ciclo ovárico es lo que ocurre, los cambios que ocurren o las hormonas que se liberan en el ovario. Y eso va teniendo como ciertos cambios a medida que va pasando en el tiempo. Esas hormonas van a tener unos picos en ciertos días específicos del mes. El mes o el ciclo ovárico va a durar entre más o menos 25 a 35 días, va a depender también de la mujer, pero en ese tiempo la mujer tiene que preparar o se prepara para dar vida, ¿cierto? El ciclo ovárico y el ciclo menstrual tienen una función de dar vida, o sea, un embarazo. Por eso los cambios que ocurren en la mujer durante todo ese ciclo se ven muy relacionados en el momento en el que se encuentra, ¿cierto? Cuando estamos cerquita o estamos en la ovulación, por ejemplo, las mujeres tienen como ese deseo de estar más con su pareja, de acompañarse más de su pareja. Cuando van pasando ese proceso de la ovulación, ya no quieren tanto estar tan frecuentemente con su pareja. Entonces, sí, o sea, dependemos mucho de las hormonas y eso también va muy de la mano de por qué se sienten ciertos cambios en la menopausia, ¿cierto? Porque tenemos esos síntomas que a veces pueden ser muy maluquitos en la menopausia y es porque definitivamente somos hormonas. Es porque se sigue dando ese proceso, pero se suprime solamente el hecho de no tener el sangrado, ¿o No, no? nuestro ciclo ya finaliza, o sea, ya no se liberan las hormonas que teníamos que liberar o que se liberaban cuando teníamos la menstruación, ya no se liberan. Y hay tejidos que son muy dependientes de esas hormonas, como el tejido vaginal, como la piel, ¿cierto? Entonces son tejidos que ya al no tener ese influjo hormonal, al ya no tener las hormonas, van a empezar a tener cambios. Entonces sí. Lastimosamente, cuando nos dicen, ves que cambias mucho según el momento de tu vida, sí, las mujeres cambiamos un poco según el momento en el que nos encontremos. Bueno, entonces para contrarrestar de pronto todo esto que se va con la menopausia, todas esas funciones, pero además también desde la parte emocional, todo lo que se vive, ¿cómo se puede contrarrestar? Es el momento, la invitación también para consultar al ginecólogo. Hay muchas estrategias para uno ayudar a las pacientes con los síntomas que presentan durante esta etapa, que genera mucha alteración en su calidad de vida, que genera mucho temor, mucho miedo y que se pueda acompañar durante ese proceso. Entonces a veces no consultan por el miedo a... Claro, para abandonar entonces, como tú dices, ese miedo, esos temores, es importante educar en este tema a partir desde esa buena comunicación en la familia, que ya lo decíamos, es esa posibilidad de que sí, las hijas aprendamos de las mamás, pero hoy en día yo creo que toda la información que tenemos a disposición en el Internet, en los libros, nos permiten entonces también a las más pequeñas conocer primero y de hecho ir a enseñarle a las mamás otras cosas y cambiar también como esos paradigmas que tienen frente al tema de la ginecología, de la salud sexual como tal. Eh, ¿Cómo ves tú actualmente toda esta parte? Entonces sí, digamos que cada mujer en su etapa que está viviendo tiene maneras de educarse respecto a la ginecología. Entonces las niñas tienen más acceso quizás a los medios, entonces ellas ven más información en videos que las educan sobre su proceso que están viviendo. Ya las señoras que tienen un poquito más de edad, ellas sí son por costumbres, ¿cierto? En la cultura, cómo ha sido en su casa, entonces ellas tratan de educar según lo que han vivido y según lo que les han educado sus antepasados, entonces su abuela, su bisabuela, que les ha dicho de cómo es el proceso de la menstruación, cómo es el proceso de su primer embarazo, cómo es el proceso de la menopausia. Entonces quizás son diferentes ángulos en los que cada mujer se va educando y en su proceso, ¿cierto? Entonces las niñas tienen más acceso a la información que quizás las señoras un poco más adultas que van a tener acceso a la información por experiencia, por vivencia, que ambos son importantes y que ambos se van a complementar, ¿cierto? Cada mujer puede enseñarle a otra sobre un tema que quizás no entiende o quizás no o desconoce completamente. Así es. Justamente, pues ese es nuestro objetivo en Tu Salud Guía, poder educar en temas de salud que les aporten al mejoramiento propiamente de la salud, del bienestar y pues para eso estamos aquí en el podcast para estar bien. Por acá tengo una serie de preguntas que nos han dejado y que
creo que es muy apropiado ir respondiendo una a una. Vamos a ver si damos respuesta pues corta a cada una de ellas para que abordemos bastantes de estas preguntas. Y una de ellas ¿es normal tener dolor intenso durante la menstruación? No, no es normal. Y las personas que presentan dolor intenso durante la menstruación deben de consultar donde el ginecólogo, idealmente tempranamente. ¿Por qué? Porque son mujeres que quizás toda su vida han tenido que vivir con un dolor que no es normal, un dolor que se asocia muchas veces a una enfermedad que desconocemos, que se llama endometriosis, que inicia tempranamente en nuestra vida y que difícilmente a veces se puede disminuir. Entonces sí necesita ayuda y sí necesita consultar. ¿Esa ayuda es un tratamiento puntual, específico? Bueno, yo recuerdo desde mi experiencia que tuve endometriosis y digamos que la solución en ese momento fue inclusive iniciar con anticonceptivos. Sí, pues en realidad este tema es un poquito complejo a veces de entender, pero sí, la mayoría de las pacientes que tienen este síntoma, que es dolor con la menstruación, está asociado también a otros síntomas como dolor con la relación sexual, dolor al realizar su deposición, o diarrea con la menstruación. Estos síntomas se acompañan de este proceso que se llama endometriosis y sí, se debe de tratar. Y el tratamiento, una de las bases del tratamiento son los anticonceptivos orales, que lo que hacen es como regular ese proceso de inflamación que se genera durante la endometriosis y hacer que la calidad de vida de esta paciente sea mucho mejor, sea una vida sin dolor. Bueno, ahí está la invitación entonces para esas mujeres que de pronto manifiestan esos dolores tan intensos cada mes, consultar oportunamente al ginecólogo. Otra de las preguntas es el color de la sangre, de la menstruación como tal. ¿Puede indicarnos que hay algún problema a nivel del cuerpo, a nivel general o no? No solo el color, yo diría más que las características, las otras características que pueden presentar la menstruación. Entonces, cuando tenemos menstruaciones que quizás son Exacto. muy abundantes en el sentido de que te debes de cambiar una toalla cada hora o cada 2 horas, que está acompañada de coágulos de sangre, ese tipo de menstruaciones sí pueden indicar algún problema de salud. Entonces, también deben de consultar por esos síntomas. Ujú. De pronto, en cuanto al olor, es muy característico, ¿cierto? Pero ¿cuál es esa alerta mayor? Bueno, no es una alerta, sino que muchas mujeres pueden experimentar quizás infecciones vaginales o un poco de mal olor al finalizar su ciclo. Entonces terminan como los últimos días de la menstruación y empiezan a tener cambios en ese flujo que pueden presentar. Entonces dicen, no, es que me huele como a pescado, me huele como maluco. Entonces ese olor o ese aumento en el flujo que pueden presentar luego de finalizar la menstruación también es un tema que deben de consultar. Claro que sí. Bueno, respecto a los tampones o copas menstruales, ¿es indicado, es adecuado usarlas? Bueno, ahí ya depende de la preferencia de cada mujer, ¿cierto? La copa menstrual es un muy buen instrumento para el manejo del flujo, pues, o del sangrado que vas a presentar durante tu menstruación, ¿cierto? Es ecológica, hace que disminuyamos el consumo de materiales que quizás no lleguen a ser totalmente biodegradables y que va a perdurar en un tiempo, ¿cierto? Es una buena estrategia. El tampón, quizás en algunas mujeres, como por ejemplo las mujeres que tienen infecciones recurrentes vaginales, tratar de no usarlo, ¿cierto? Y usar más bien otro tipo de métodos durante la menstruación. Ujú. Y ser muy cuidadosas de no ir a olvidar el tampón o la copa menstrual porque la Claro, infección sería bastante complicada. claro, y eso pasa muy frecuentemente. Uno creería que no, pero sí. Muchas veces nos llegan a urgencias pacientes que dicen, no encuentro el tampón que me puse. Y definitivamente no lo encuentran, están en el fondo de la vagina, muy Lo encuentra metidito. la ginecóloga o el ginecólogo allá durante la ecografía. Exactamente. Entonces ya consultan cuando ya la infección está un poquito avanzada. Bueno, respecto al ejercicio, ¿es adecuado hacer ejercicio o más bien estar en reposo durante el periodo menstrual? O simplemente quienes
sientan en su cuerpo como esa necesidad de hacerlo, lo hacen. Exactamente. Creo que el ejercicio no debe ser limitante, o el ciclo menstrual más bien no debe ser un limitante para que la mujer haga su actividad normal, o sea, su día a día. Y si es una mujer que le gusta hacer ejercicio, pues la menstruación no debería por qué limitarla en ese proceso. Claro que hay patologías que te van a limitar, como cuál, la endometriosis. La endometriosis te limita quizás a no hacer Ujú. ejercicio durante el ciclo menstrual porque te va a generar más dolor. Entonces, por eso los ginecólogos ayudamos en ese proceso de que no te genere dolor y puedas hacer tu vida normal. Otra de las preguntas que tenemos es si debemos o podemos más bien tener una relación sexual durante el periodo menstrual. Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder, ¿cierto? Porque cada mujer, digamos que su mismo cuerpo le va a decir en qué momento quiere o no quiere tener su vida sexual. Entonces, muchas mujeres a veces esperan o no realizan su vida sexual durante el periodo por miedo a que de pronto esto genere una infección o que genere algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Es claro que no hay como una relación causal de enfermedad y relación sexual durante la menstruación, pero va muy de la mano del deseo de cada mujer. Y es algo que de verdad deberían considerar bastante los hombres y ser muy solidarios de permitir, digamos, esa forma de actuar de la mujer en ese momento, o sea, respetarlo como tal, porque creería yo que en muchas culturas pasa que al hombre sencillamente no le importa. Y ahí vulneramos también como los derechos de las mujeres a sentirse bien, a estar bien. Sí, mira que ahí va muy de la mano de que el hombre sí sea muy solidario con la mujer, quizás de la comunicación asertiva con tu pareja, ¿cierto? De entender cada proceso que está viviendo esa persona, o sea, la mujer en cada etapa en su vida. A veces es difícil, ¿cierto? A veces es difícil porque quizás la mujer calla mucho respecto a su sexualidad. Entonces, por lo mismo, porque quizás siente un rechazo o quizás piensa que su pareja no la va a querer porque exprese lo que está sintiendo en ese momento o su deseo de no querer en ese momento. Debe haber una muy buena comunicación. De hecho, la mujer debería sentirse con total libertad y confianza con su pareja de manifestarle en qué proceso hormonal está, en qué proceso está durante su periodo para que justamente pues las cosas se den como debe ser, que sea una relación con más armonía desde el punto de vista de la sexualidad. Sí, claro. Entonces, recordar que la sexualidad no solamente depende del deseo de una sola persona, sino que es el deseo de dos personas. Las dos personas tienen que estar en un momento adecuado y un momento bien para poder llegar a tener o expresar completamente su sexualidad. Entonces, sí, la comunicación es fundamental. Bueno, insisto que este es un tema que debemos tener, un tema en educación, más bien que tenemos que tener desde temprana edad, decirle a nuestros hijos, hombres y mujeres, educarlos como en esta parte para que no se vulnere, vuelvo y digo, creería yo que derechos de la mujer a estar tranquila durante esa etapa y poder comprender entonces esos cambios hormonales que tal vez también afectan tanto el tema de comunicación a nivel de parejas y que se da o está atrasado justamente por ese proceso hormonal o por esos cambios que tiene el cuerpo de la mujer durante el periodo menstrual. Claro que es importante educar, entonces las mujeres deberían de consultar no solamente cuando tienen síntomas, sino cuando están bien, cuando se sienten bien. En ese momento es como la oportunidad para nosotros los ginecólogos de educar respecto a los mitos o tabús que tienen en su sexualidad, en su vida, en su ciclo menstrual, en los cambios que pueden experimentar en sus órganos genitales. De hecho, es que deberían haber muchos más programas para educar en estos temas, para aportar en temas de prevención, de promoción del cuidado de la salud, de la sexualidad. Hablando y devolviéndonos un poquito a una etapa inicial del periodo menstrual en las niñas, deberían educarlas más de o de prepararlas para saber cuál es ese momento en que va a llegar el periodo, cómo va a ser, cómo se da, qué pasa. Siguen habiendo niñas por ahí que ellas solitas van y hacen su compra de todos estos implementos y que las mamás
se mueren de la pena, de la vergüenza por hablar con sus hijas sobre esto, o inclusive cuando empiezan esa etapa de planificación para cuidarse y no quedar embarazadas, les da muchísima pena. Eso no debería ser, eso debería cambiar ya. Claro, y esa misma pena se debería convertir en acompañamiento, en acompañar en el proceso de la niña, ¿cierto? De decirle, venga, vamos a una cita con tu ginecólogo, vamos a mirar qué tipo de proceso estás viviendo, qué cosas te generan duda o miedo respecto a tu cuerpo y ayudarle a que si desea una planificación sea guiada por un profesional. Ujú. Además que el tema de planificación, hablando Ujú. puntualmente de los anticonceptivos para las adolescentes, hoy en día no justamente, bueno, digamos que el objetivo principal es evitar un embarazo, ¿cierto? Pero las pastillas anticonceptivas hoy en día están utilizadas, de hecho, mucho por los dermatólogos de la mano con los ginecólogos para evitar o mejorar condiciones de la piel en los adolescentes. Este es un tema de pronto un poco controversial porque, digamos, uno siendo mamá de un adolescente puede ir y ver que tiene unas pastillas anticonceptivas y pensará que es que ya inició su vida sexual y sencillamente no va por ese lado, sino que va por otro lado, que es el tema de cuidar su piel, de mejorar su condición dermatológica y se puede presentar como para ciertos dificultades, mamá hijo e hija, pues con sus papás de hecho, pero no es así. Justamente debe haber entonces una muy buena comunicación para que no pasen estas cosas. Claro, y a mis pacientes yo les digo, en este momento cuando presentan ciertos síntomas, acné de pronto, o crecimiento de vello en zonas que no deberían de estar o que presentan ciclos menstruales irregulares, o sea, que no los presentan cada mes, sino que se extienden a 2, 3 meses, yo les digo, mira, el anticonceptivo que inicialmente se planeó o se creó para que evitáramos embarazos, en tu caso no es para evitar el embarazo, en tu caso es para mejorar tu calidad de vida, mejorar tu piel, que el acné esté controlado, que el vello que te estaba creciendo en ciertas zonas no te crezca en esas zonas y que tus ciclos sean cada vez más Más regulares. regulares, Entonces sí. muchas veces los papás tienen dudas respecto a, ay, ese anticonceptivo me va a dejar a mi hija infértil o le va a generar un cáncer de mama más tempranamente o le va a generar un cáncer de ovario, O la va a entonces, subir de o la va a peso. Hay subir de muchos peso. cuestionamientos acerca de este tema, Exactamente, ¿cierto? sí. Entonces, esas son las dudas que se deben de, como de aclarar en la consulta, ¿cierto? Ujú. Por eso la consulta de Donde también adolescentes, obviamente se da una orientación de sí, cuándo es oportuno iniciar, de acuerdo a la edad, de acuerdo a su proceso exactamente. hormonal, de acuerdo a esa edad inicial, pues o de Primera esa menstruación. primera menstruación. O sea, son ustedes los expertos quienes dan esa orientación y hay que acompañar a nuestros hijos al médico para que ellos no externamente estén buscando esta información y que muy probablemente pues la pueden hacer correcto, pueden actuar correctamente, pero también se pueden equivocar y eso es lo que debemos evitar. Claro, y ellos están en un proceso de crecimiento, entonces muchas veces también me consultan mamás con sus niñas adolescentes, entonces la mamá es la que habla por ellas. Entonces muchas veces ellas no tienen como la oportunidad de expresar lo que sienten o lo que están viviendo en su momento, porque la mamá con lo que ha visto en su proceso, ya para ella es suficiente lo que ha visto. Entonces muchas veces necesitamos escuchar a ellas, a las niñas que están viviendo su proceso. Y a veces las mamás dicen, pero es que yo soy la mamá, yo quiero que mi hija esté bien. Sí, va a estar bien, pero necesitamos que ella exprese lo que está sintiendo en ese momento. Entonces la consulta a veces la expresa la mamá, pero no la niña. Entonces es una invitación para que se genere como esa empatía o ese amor de madre hacia la niña y que Y la estimule permitir, eso, claro. permitir de que ellas se puedan expresar Muy bien, solitas. creo que hasta ahora hemos aprendido mucho de la doctora Valentina. Es momento de recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, dejar sus preguntas, sus comentarios aquí en el canal de YouTube, ver los demás contenidos del canal que son muy interesantes, que les puede aportar mucho para la salud y el bienestar. Ya vamos a continuar entonces con el siguiente bloque de preguntas, cada vez aquí resolviendo muchas más preguntas, interrogantes que nos han dejado los seguidores. Bueno, doctora Valentina, esto es
En tiempo récord, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué tan confiable es el método del ritmo? Si la mujer conoce su ciclo menstrual completamente y adecuadamente, es confiable. Bueno, ¿puedo quedar embarazada si tengo relaciones sexuales en el agua? Sí, puedes caer en embarazo. ¿Es mal usar anticonceptivos durante muchos años? Depende para qué los uses, ¿cierto? Hablábamos que hay enfermedades que necesitan el uso de anticonceptivos para su control, entonces depende y esto debe estar muy de la mano de tu ginecólogo, el seguimiento con el ginecólogo. Debo hacer claridad también de que no todos los anticonceptivos es para todas las mujeres, o sea, el mismo anticonceptivo puede que no le funcione a la misma mujer o a todas las mujeres, entonces ahí sí depende mucho de qué tipo de anticonceptivo y qué paciente tenemos para poderlo recomendar. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿la pastilla del día después afecta la fertilidad a largo plazo? No afecta la fertilidad, pero sí puede hacer cambios en tu ciclo menstrual. Puedes llegar a tener ciclos irregulares o presentar acné. Debo aclarar que el método de emergencia que usamos no debería ser usado muy frecuentemente, porque sí puede generar alteraciones en tu vida. ¿Es cierto que algunas posturas durante el acto sexual aumentan la posibilidad del embarazo? Selene, respecto a las posturas, va a depender mucho de qué tanta comunicación tienes con tu pareja, ¿cierto? La vida sexual es muy importante para poder lograr un embarazo, entonces, más que la postura, es cómo te sientes con tu pareja. Muy bien, continuamos por acá. ¿Con qué frecuencia debo ir al ginecólogo? Depende, ¿cierto? Ahí sí vamos a hablar de que si tienes alguna patología ginecológica, te debe de seguir según lo que te diga el ginecólogo. Pero si eres una mujer sana, no presentas ningún síntoma hasta el momento, por lo menos cada año deberíamos de ir al ginecólogo. Muy bien. ¿Es normal tener flujo vaginal todos los días y de hecho que se dañe el calzoncito, se despigmenta o algo así? Entonces, sí, el flujo menstrual durante todo el proceso del ciclo menstrual cambia. Entonces, vamos a tener días en los que puede aumentar un poco más que otros días. Y nuestro pH vaginal es un pH ácido, es un pH que normalmente está entre 3,5 a 4,5. Es un pH necesario porque evita que tengamos infecciones a largo plazo y también hace que las células que son buenas, que conviven con nosotros en la flora vaginal, persistan, que son los lactobacilos. Los lactobacilos son los encargados de mantener ese pH ácido. Entonces sí es normal que tengamos esos flujos cambiantes durante el ciclo. Entonces sería adecuado usar duchas vaginales para neutralizar ese pH. No, ¿cierto? Las duchas vaginales no deberíamos de usarlas. Claro que hay ciertos productos que podemos usar vaginalmente, pero deben de ser guiados por los ginecólogos, que te lo envíe el ginecólogo. Pero idealmente duchas vaginales no, porque hace que ese pH cambie y aumenta la probabilidad de tener infecciones que a veces hacen parte de nuestra vida por muy largo tiempo y son difíciles a veces de tratar. Doctora Valentina, entonces tengo otra pregunta y es, ¿qué tan confiables son los test caseros para infecciones vaginales? No son confiables. Por eso cada vez que tenemos algún síntoma de infección vaginal, tipo mal olor vaginal, un flujo que aumenta, que se vuelve verde, amarillo o blanco y grumoso, que empieza a picar, debemos de consultar. Bueno, doctora, espero no haberte corchado con todas estas preguntas. Ahora vamos a abordar los mitos más comunes en ginecología. Si no menstruas cada mes, ¿algo está mal? Sí, y debes de consultar. ¿Beber agua fría durante tu periodo menstrual es perjudicial? No, no tiene relación, sí debes de mantenerte hidratada. ¿Los anticonceptivos siempre hacen subir de peso? Depende, si aumenta el deseo de comer y ese deseo de comer puede llegar a aumentar de peso, entonces ahí tenemos que ser muy juiciosas con nuestra dieta. Muy bien, si no hay penetración, ¿no puedes quedar embarazada? Eso es un mito, definitivamente sí puedes quedar en embarazo. ¿La fertilidad de la mujer no disminuye hasta después de los 40 años? Bueno, la fertilidad de la mujer disminuye dependiendo de su reserva ovárica. Entonces, cada mujer va a tener como un ciclo de vida de esa reserva ovárica. Muy bien, vamos con la siguiente. El siguiente mito es, si no tienes relaciones sexuales, no necesitas hacerte exámenes ginecológicos. No, falso. Sí debes de hacerte exámenes ginecológicos y debes de consultar a tu ginecólogo. ¿Las infecciones vaginales solo le dan o le pasan a quienes tienen mala higiene?
Bueno, no les pasa a las que tienen mala higiene, inclusive muchas de las mujeres que tienen infecciones vaginales las presentan porque tienen métodos excesivos de higiene. Entonces utilizan duchas vaginales, usan jabones que no son dermatológicamente probados o que no son recomendados por el ginecólogo y esto va a afectar el pH vaginal. El pH vaginal cuando se afecta genera infecciones que pueden llegar a durar años y son difíciles de tratar. Bueno, a seguir todas estas recomendaciones de la doctora Valentina. Por acá tengo entonces un último mito. ¿Es normal tener relaciones sexuales dolorosas? No, no es normal tener relaciones con dolor. Eso creo que hace parte mucho de nuestra cultura, ¿cierto? Las mujeres callamos muchos de nuestros síntomas y más que todo el dolor durante la relación sexual por miedo, por decirle a la pareja o hacerle entender quizás a la pareja de que no deseas estar con él y es totalmente falso. Sí tienes el deseo, pero el dolor que presentas durante la relación sexual no te permite tener ese espacio o ser disfrutado ese espacio. Entonces sí debes de consultar. Bueno, creo que vamos finalizando este podcast. Hemos dejado una serie de soluciones a muchas preguntas, interrogantes que, como decía en un inicio, las personas no se atreven a hacer. Esperamos poder ayudar bastante con este podcast, que lo compartan con sus familiares, las niñas, las adolescentes, las mujeres mayores, de hecho, porque pues aquí abordamos bastantes temas en general y la idea era poder llegar a estos diferentes públicos, no quedarnos solamente en unas edades específicas. Creo que ha sido magnífica la conversación. Dejen por favor sus preguntas aquí en la caja de comentarios. En lo posible con la doctora Valentina vamos a estar respondiendo esas dudas adicionales que tengan. Doctora, gracias, gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia, tu saber, por darnos luces con todo este tema tan importante. Claro, y muchas gracias por la invitación. En realidad son temas que las mujeres tenemos poco espacio para expresar. Entonces creo que esos espacios son importantes para hacernos sentir bien con nosotras mismas y generar quizás dudas para que consulten donde el ginecólogo. Así es. Así que todos bienvenidos a consultar con tranquilidad, amorosamente al ginecólogo, en pareja, madre e hijo, padre e hija, acompañados todos, siempre de la mano será mucho mejor para poder resolver todas estas dudas, para poder seguir creciendo y apoyándonos en temas tan importantes como la ginecología. Otro tema de Tu Salud Guía para estar bien. Nos vemos en un próximo episodio.